Le salió mal la entrevista anoche al presidente Milei en Argentina. Dio una entrevista para aclarar su sugerencia, la promoción. Él dice que fue de difusión, no de promover una criptomoneda que resultó en un fraude. Termina la entrevista con la confesión del entrevistador de que las preguntas habían sido cuadradas por la hermana de Milei y por Caputo, que es un ministro de Milei, uno de los hombres de confianza, el ministro de Hacienda. Y la entrevista termina no arreglando mucho alrededor del episodio Milei con Libra, que es el nombre de la criptomoneda. Desde Buenos Aires, Juan Martinelli. Néstor, buenos días. Manuel Adorni explicó por qué se interrumpió el reportaje de Jonathan Viale al presidente. El vocero presidencial se refirió a la filtración de un fragmento de la entrevista a Javier Milei que fue omitido en la transmisión en televisión del canal de noticias cuando respondía sobre el caso de la criptomoneda Libra. El presidente Javier Milei concedió una entrevista al periodista Jonathan Viale para abordar el impacto político del caso de la criptomoneda. El reportaje fue grabado ayer por la tarde en Casa Rosada y emitido por la noche en la señal de noticias TN, Todo Noticias. Durante la entrevista, el jefe de Estado se defendió de las acusaciones, dijo que no promocionó la inversión, sino que solamente la difundió e hizo énfasis en que las personas que compraron la criptomoneda conocían el riesgo que asumían. En el final del diálogo, Viale, el periodista, indagó al mandatario sobre la estrategia judicial que asumirá el Poder Ejecutivo en la causa que instruye la jueza federal María Servini. En el reportaje que se pudo ver anoche en televisión, Milei contestó que la controversia es un tema entre privados y él no se involucrará en los temas jurídicos. Yo no tengo nada que ocultar, por lo tanto puedo hablar tranquilamente. Entiendo que en otro momento la política prefería esconderse, pero yo no tengo nada de que, ocultar ni nada que esconder y por lo tanto no tengo ningún problema de venir y dar la cara. Y eso de, cuando hay algún ruido, no dar la cara, eso, te diría que el principio de revelación diría que está sucio. Sin embargo, hubo otra respuesta previa al mismo interrogante que fue editada y omitida de la grabación que difundió Todo Noticias al aire y que se filtró en redes sociales aparentemente por un error de edición en el sitio web de la señal, que publicó en una primera instancia una versión cruda del registro. En ese video que fue difundido por el periodista Ali Lijalad y acompaña esta nota, Milei dice que delegará la cuestión jurídica en su ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona. Es el ministro de Justicia, es el que entiende, aseguró el jefe de Estado. Pero es un tema en el que participaste vos como ciudadano. Lo interpeló Viale en varias oportunidades hasta que el reportaje es interrumpido. Por la reacción de Viale, una persona que no aparece en la filmación pide repetir la pregunta para una nueva grabación. Segundos después se ve al asesor presidencial Santiago Caputo ingresar en escena y hablarle en el oído a Milei. Viale asegura: yo entiendo, me doy cuenta, va a tener un quilombo judicial. Luego retoma el reportaje y repite la pregunta. Che, pero no es ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá, esta me las anotó Adorni y Karina sí. Milei y Caputo estas. No, me imagino que algunas te las habrán anotado. Acá tengo las de Caputo. Santi Caputo, que es el más malo de todos. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. Esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni explicó qué fue lo que sucedió. El presidente, por supuesto, no está en lo fino jurídico y equivocado en mi parecer, y en el presidente Santiago Caputo corta la entrevista porque tiene el defecto de la excelencia y notó que se podía prestar a la confusión alguna parte de la audiencia y decidió cortar la nota. Desde Buenos Aires para Blue Radio, Juan Martinelli. Sí, Caputo es el asesor que le dijo las preguntas al periodista y efectivamente se armó un quilombo, como dicen ellos, no solo económico, judicial, también político. Así que son varios. Es que hay dos Caputos. No, uno que es el ministro de la Economía. De acuerdo, ese es uno. Sí, ese es uno. Y el otro es un asesor que estaba ahí en medio de la entrevista. Que es el que le sopla las preguntas o el que le da el cuestionario. Pero no entiendo cómo un periodista acepta la entrevista así. Pues idiota, padre. Pero ¿cómo así que no, tú me vas a decir que te voy a preguntar? O sea, no puedo. Cada vez lo están haciendo no me peor. Lo permite. Después de recomendar la criptomoneda, cada vez la están embarrando más. Sí, esto es una cadena, error tras error. Están impulsando esta mañana un juicio político. Y yo no creo que sea un quilombo, yo creo que es un delito, yo creo que... Contra el presidente Milei. El diputado Esteban Paulone es de la oposición del Partido Socialista en Argentina. Diputado, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Diputado, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué va a hacer la oposición con el tema Milei y la criptomoneda? La verdad que bien expresa todo este cambio, que la nación como una inversión en criptomonedas que terminó siendo estafa, pero no termina de encontrar la forma de salir del hito. El mismo precio que se
la dificultad de poder resolver el estado de distintos caminos errados. El primero, una disculpa. Diputado, discúlpeme que se está interrumpiendo la señal. ¿Es posible si me ayuda? ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí tal vez le escucho un poquito mejor. Gracias. No, decía que la primera respuesta del gobierno fue salir a pedir una disculpa, que fue insuficiente, ya que el presidente alegó no haber conocido nada del tema de esta inversión. En una segunda instancia salió a plantear que se iba a autoinvestigar, a plantear una comisión investigadora propuesta por el propio Ejecutivo para investigar al Ejecutivo y determinar si el presidente tenía responsabilidades. Eso también cayó muy mal. La tercera alternativa de respuesta fue la posibilidad de hacer esta entrevista pautada, que lamentablemente es una dinámica muy común aquí en Argentina. Hay una serie de 4 o 5 periodistas que son los únicos que entrevistan al presidente, y en ese contexto, el presidente ha dado una respuesta errada nuevamente. Primero, en la entrevista editada, es decir, la que el gobierno decide que se vea, el presidente miente y comete varias contradicciones, incluso defiende férreamente a la persona que le acercó este negocio, diciendo que es una persona muy creativa, y luego obviamente cuando Diputado, ¿cuál es el motivo? Pues porque no está buena la señal desafortunadamente en la llamada. ¿Cuál es el motivo por el cual ustedes quieren tumbar a Milei en este momento? No, nosotros estamos planteando la convocatoria de la Comisión de Juicio Político para que el presidente pueda explicar qué es lo que ocurrió y pueda ejercer su derecho a defensa. El presidente tiene derecho a defenderse, el Congreso es el ámbito de la investigación, no puede ser el Ejecutivo, la justicia lleva mucho tiempo, y aquí hay un daño grave a la reputación y a la imagen de Argentina por la propia reputación e imagen del presidente, que ha quedado dañada. Necesitamos dar una respuesta cuanto antes, y por eso el Congreso tiene que convocar a la Comisión de Juicio Político, que puede terminar o no en la destitución del presidente, pero que necesariamente debe ser el ámbito donde se investigue y se reúnan las pruebas. De la entrevista de anoche en Milei me llamó la atención la cifra que él dice que en Argentina, no recuerdo, dice son 5 o 10 argentinos y que el resto están por fuera de Argentina. ¿Eso es cierto? No, desconoce totalmente. El presidente habla sin conocer. Hay 75.000 afectados por esta estafa, por 288 millones de dólares. Seguramente la mayoría serán en el extranjero, por eso se empezaron a presentar causas en Estados Unidos y en otros países, pero hay también una cantidad importante de damnificados, pequeños ahorristas, que confiaron en la palabra del presidente para invertir en este token cripto. Por eso es tan grave, por eso el presidente tiene que aclarar cuanto antes, por eso ponemos a disposición el Congreso para que el presidente pueda ejercer su derecho a defensa y deje de hacer pasos en falso, como la entrevista de anoche, que demostró que el presidente no está en control hoy de ciertas variables en su gobierno. En Colombia decimos dar papaya. ¿Se entiende la expresión dar papaya en Argentina? No sé cuál sería el equivalente. Decir, cometió un error que es inexcusable y está aprovechando la oposición, por supuesto, el inmenso error de Milei. Pero nosotros lo que queremos es que esto no derive en una crisis mayor. El presidente tiene que dar explicaciones fehacientes en los ámbitos institucionales, en este caso el Congreso. Pues si sigue dando pasos en falso, no es otra cosa que agravar una situación que ya tiene impacto internacional. Ayer las acciones argentinas en el mercado argentino cayeron 7%, hoy en Estados Unidos caen todas las acciones argentinas que cotizan así, y la verdad es que es muy grave esto, y creemos que es importante poder corregir esto. El presidente está a tiempo, puede concurrir al Congreso, dar las explicaciones y pasar la página, como decimos acá. Mientras siga persistiendo en el error, va a estar complicada la situación para el país y para él como presidente. Desde Colombia vemos el tema con mucho interés. Diputado Paulón, gracias por acompañarnos esta mañana. Hasta luego. En Buenos Aires, 10:11.